Hoy vamos a ver el tema Jesús es el camino, segunda parte. Yo le invito a que abra la escritura, por favor, en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Es nuestro pasaje base de este tema, donde Jesucristo está haciendo una declaración muy importante al decir: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Usted cree estas palabras? ¿Qué le parece si oramos para que Dios las haga firmes en nuestro corazón? Te damos gracias a ti, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para reconciliarnos contigo. Tenemos la certeza de que estamos en el verdadero, en Jesucristo nuestro Señor, de quien emana la vida, la verdad, y anhelamos andar en esa verdad todos los días de nuestra vida. Ve conformando un corazón en nosotros, conforme a tu corazón, y permite que siempre podamos permanecer en tu camino, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. La semana pasada hablamos sobre diferentes caminos que el mundo ofrece para desviarnos del camino, verdad y vida que es nuestro Señor Jesucristo. Y es que cada día cuesta más trabajo diferenciar la verdad de la mentira, como está escrito en 2 Corintios 11, versículo 14, cuando dice el apóstol Pablo: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Si algo realiza el enemigo es disfrazarse, esto es, tomar una apariencia para mostrar algo diferente a lo que verdaderamente es y representa. El enemigo conoce la condición de pecado en el cual vive el hombre, porque dice la Escritura: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El enemigo sabe que usted y yo necesitamos de un Salvador, alguien que redima nuestros pecados. Y es por eso que él trata de que usted y yo no podamos llegar al conocimiento del Dios verdadero, para que nuestros pecados no sean borrados, para que la sangre de Jesucristo no nos limpie de toda maldad y entonces sigamos en una condición de maldición que nos lleva a la muerte eterna. Pero dice en Romanos 3:23, si gusta acompañarme, mire, Romanos 3:23 al 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Usted y yo somos justificados gratuitamente. Por gracia somos salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y el enemigo de nuestras almas, que es el diablo, conoce que solamente a través de Jesucristo la gracia de Dios es manifiesta en nuestra vida. El enemigo disfraza la verdad de Dios con la mentira y ha creado un sinfín de pensamientos, razonamientos y estructuras o fortalezas mentales para desviarnos de la verdad. Es por eso que el apóstol Pablo escribe denunciando esta situación en Romanos 1, versículo 22. Acompáñeme por favor, Romanos 1, 22. A lo mejor usted se preguntará, bueno, ¿y por qué vemos tanta cita bíblica? Porque es la palabra de Dios la que va presentando los argumentos que se van sembrando en nuestra mente y en nuestro corazón y nos ayudan a distinguir la verdad de la mentira. Es la palabra de Dios la que convierte el alma y estamos aquí reunidos para escuchar la palabra de Dios. Dice Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron, fíjese, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Se acuerda que veíamos que las religiones
muchas veces nos llevan a adorar lo que no es Dios y a poner nuestros ojos en imágenes, en esculturas, cambiando entonces la gloria del Dios incorruptible, esto es, que no muere, que es eterno, a semejanza de imagen de hombre corruptible, de algo que perece y que es temporal, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. El pecado que hay en sus corazones los desvía para adaptar el deseo o el anhelo o la necesidad de buscar a Dios, pero no conforme al conocimiento o a la voluntad de Dios, sino conforme a su corazón, a su pecado, a su intención. Dice más adelante, versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Qué tan fácil es cambiar la verdad por la mentira? El maligno siempre va a tratar de pervertir el camino de salvación, alimentar otros caminos para desviar de la verdad y aún cegando el entendimiento para que la palabra de Cristo no nos sea revelada. ¿Sabía que el enemigo ciega nuestro entendimiento? Que nosotros podemos estarle hablando a alguien con la palabra de Dios. Mira, lee la palabra, aquí dice, papelito habla. Este libro nos habla de Dios, de sus pensamientos, de su corazón. Pero aun cuando leemos la Escritura, el enemigo ciega nuestro entendimiento, como si pusiera vendas en nuestra mente que nos impiden ver la verdad de Dios. Dice en 2 de Corintios 4, versículo del 3 al 4. 2 de Corintios 4, del 3 al 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, se está refiriendo a Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo que está explicando este versículo es que el enemigo no solamente viene a cegar el entendimiento, sino que encubre la verdad del evangelio, para que las personas no puedan recibir la palabra de vida. ¿Cuántas veces a usted y a mí nos hablaron acerca de Jesucristo? A mí me empezaron a predicar de Cristo 7 años antes de que yo hiciera mi decisión de fe. Y yo no quería acercarme a Dios. Es más, yo veía la vida cristiana como un cambio de religión. Me invitaban a una congregación cristiana y yo pensaba que era un grupo sectario. Los pensamientos del hombre, las filosofías, las estructuras mentales de la mal llamada ciencia que se van gestando en nuestro ser, pues muchas veces nos impiden ver la verdad del evangelio. Y todo esto es movido por el enemigo. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y gobernadores de las tinieblas, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Cuando una persona se acerca a compartirnos el evangelio de Jesucristo, realmente quien está detrás de esa persona es el Espíritu Santo, que está poniendo los ojos en cada uno de nosotros y que desea que vengamos al conocimiento de Dios. Pero por otra parte está la acción del maligno que trata de cegar el entendimiento para que la luz del evangelio no resplandezca en nuestro corazón y no podamos glorificar el nombre de Dios. Muchas veces no es que la gente no quiera convertirse a Cristo o no quiera creer en Dios, es que no puede. Y no puede porque sus mentes y sus corazones están atrapados.
con otras verdades, con otros argumentos, con otros pensamientos. Es por eso que debemos de orar en todo tiempo por los que no conocen a Jesucristo. Es necesario que hagamos uso de las armas espirituales que Dios nos ha dado, como declara el apóstol Pablo en 2 de Corintios 10, del versículo 4 al 5. 2 de Corintios 10, del 4 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Se da cuenta que el campo de batalla es aquí, en la mente, en el corazón, en lo que vamos creyendo, en las verdades que se van depositando en nuestra vida conforme vamos creciendo? Muchas de esas verdades, pues cuando llegamos a Cristo nos damos cuenta que eran mentiras, se habían levantado como argumentos, así como dice aquí en el versículo 5, argumentos. Un argumento es un pensamiento. Aquí en este pasaje, la palabra argumento viene del griego logismos, que significa pensamientos, razonamientos, conciencia inflamada. Esto es, una conciencia altiva, desviada de la verdad. Pensamientos, razonamientos e ideas. Utilizamos nuestra propia lógica para defender el argumento de que no existe Dios, de que yo soy el arquitecto de mi propio destino. Argumentos, razonamientos, ideas. ¿Cuántos argumentos se han gestado en el corazón de los hombres que nos impiden acercarnos a Dios? Y aquí el apóstol Pablo nos invita, derribando argumentos. Dios desea que usted y yo derribemos esos argumentos. La palabra derribar denota demoler, destruir, quitar, reducir, minimizar, hacer nada. Derribando esos argumentos. ¿Cuántos argumentos se han gestado en el corazón de sus hijos? Desde el momento en que entraron, por ejemplo, a la preparatoria o a la universidad principalmente. Argumentos que los están desviando del camino de Dios. Formas de pensar que se han gestado en el mundo. Y dice también, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esto es algo que debemos de hacer. Todos esos argumentos, esos pensamientos, esos caminos que se han querido presentar como una verdad de nuestra vida, pues están trabajando aquí en el área de la mente. Y yo debo de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La palabra pensamiento en este pasaje del griego noema significa percepción, intelecto, sentido, maquinación, idea, entendimiento. Y esto debemos de hacerlo no solamente al orar por los que no conocen a Jesucristo, sino por nosotros mismos. Ya que muchas veces adoptamos las verdades, entre comillas, del mundo o del diablo sin darnos cuenta. Y empezamos a torcer las Escrituras y la vida cristiana para ajustarla a mis conveniencias y deseos. Y en vez de que seamos todos transformados por el poder de la palabra de Dios al creerla y al vivirla, transformamos la vida cristiana en una religión, en una filosofía de vida o en acciones filantrópicas. ¿Sabe que todos venimos aquí para ser transformados? No podemos nosotros ajustar las verdades de Dios a mi filosofía de vida. Yo termino, derribo y llevo cautivo todos esos pensamientos a la obediencia a Cristo, para que la palabra de Dios
revelada por el Espíritu Santo, venga a renovar toda mi manera de vivir. Ese es vivir una vida cristiana. Eso significa verdaderamente tener un entendimiento de que no estamos en una religión, no estamos en una secta, no estamos en un grupo filantrópico, no estamos siguiendo un movimiento del pensamiento de alguna persona. Estamos aquí para que podamos tener una relación con Dios y para que a través de esa relación seamos transformados. ¿Usted qué desea vivir? ¿Una religión o una vida nueva a través de Jesucristo? Es algo que tenemos que definir todos nosotros. El hombre se ha cuestionado, ¿cómo poder andar en la verdad si existen tantos caminos? ¿Cuál es el camino verdadero? Son preguntas muy válidas. Por ejemplo, el apóstol Pablo recordará que la semana pasada él mismo declaró con sus labios en Hechos 26 del 4 al 5. Hechos 26 del 4 al 5. Que él andaba viviendo en una religión y dentro de la religión se desvió a un grupo sectario. ¿Se acuerda? Mire, vamos a recordarlo. Mi vida, empieza a declarar, mi vida, esto ha sido de mi vida, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Cuando yo leo esta declaración del apóstol Pablo me da tristeza. ¿Sabe lo que es vivir toda una vida en una religión, en un pensamiento sectario, en algo donde Pablo pensaba que estaba relacionándose con Dios, que estaba agradando a Dios, que estaba conociendo a Dios, que estaba sirviendo aún a Dios, pero no había transformaciones en su vida? No había conocido realmente al Dios verdadero, porque los caminos del mundo no nos llevan a eso. Mira, acompáñame a Hechos 9. Hechos 9. Mira cómo estaba el corazón de Pablo antes de conocer a Jesucristo. Hechos 9, versículo 1. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo, como buen fariseo, él tenía un celo de Dios, al menos eso pensaba. Él creía que al perseguir a todos los discípulos de Jesucristo, a todos los que pertenecían a ese camino, que nosotros sabemos que es el camino, verdad y vida, estaba sirviendo a Dios y estaba haciendo una buena obra. Él acababa de consentir en la muerte del discípulo Esteban. Y él perseguía a todos los discípulos entrando casa por casa y metiéndolos en la cárcel. Se dirigía a Damasco, respirando amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Qué espíritu se manifestaba en él? Un espíritu de muerte. Ahí no estaba Dios. Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Pero en el apóstol Pablo había un espíritu de muerte, había odio, amenazas y muerte contra los discípulos. ¿Alguna vez tú has sentido coraje o enojo o odio, pero con odio jarocho, por alguien? Déjame decirte que cuando esos sentimientos se gestan, ahí no está presente Dios, porque Dios es amor. Y todo aquel que ama, conoce a Dios, porque Dios es amor.
Dios no estaba con el apóstol Pablo, pero él estaba viviendo una religión. Él estaba viviendo un pensamiento sectario. Él toda su vida así creció. Pero no había cambios en su vida, porque había resentimientos, había odios, había muerte en su corazón. ¿Qué fue lo que trajo ese cambio en su vida? Dice en el versículo 3, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. En ese momento, Saulo, el apóstol Pablo, tuvo un encuentro personal con Jesús, con el camino, la verdad y la vida. ¿Sabes qué, Saulo? Tú ibas hacia Damasco a sembrar muerte. Ibas por el camino equivocado. Ibas tras una religión. Ibas tras un pensamiento sectario. Pero yo no soy nada de eso. Yo deseo tener una relación personal contigo. Yo deseo manifestarme en tu vida. Yo quiero sacarte de toda esa forma de vida que has llevado hasta el día de hoy. Yo quiero transformarte. Yo quiero darte vida eterna. Pero necesitas conocerme. Necesitas estar conmigo, aprender de mí. Y él, temblando y temeroso, le dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? En ese momento, el apóstol Pablo doblegó su corazón, su voluntad. ¿Sabes qué? Tú eres el Señor. Por eso le dice en el versículo 5, ¿quién eres, Señor? Con mayúscula, reconociendo su soberanía. Señor, tú eres Dios. ¿Qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Ahora vas a empezar a ser guiado por mí. Este es el camino que te voy a mostrar. Un camino de vida y de vida eterna. En ese momento Pablo dejó de vivir una religión para tener una experiencia con el Dios vivo. Eso es lo que Dios está esperando que usted y yo vivamos. Él no quiere que vivamos en una religión, ni tampoco que seamos engañados por sectas o corrientes espirituales o filosofías y pensamientos del hombre o huecas sutilezas, como leíamos. Pero ¿qué podemos hacer? La respuesta no es fácil, pero creo que en la conjunción de varios elementos está la clave para responder a estas preguntas. En primer lugar, debemos de tener conocimiento personal de las Sagradas Escrituras. Este libro que usted tiene en las manos tiene el propósito de guiarnos a la verdad. Este libro, Dios ha permitido que llegue a nuestros días para que le conozcamos a Él. Hermano Jorge, usted pretende que yo lea todo lo que está aquí, pero ni monitos tiene. Además, la Biblia que me prestaron o que me regalaron o que hay en mi casa, tiene una letra tan chiquitita que cuando la empiezo a leer hasta me mareo y digo, no, creo que esto es del diablo. Y la cierro, mejor ni la quiero leer. Bueno, cómprese una Biblia de letra grande. Cómprese una Biblia de letra grande. Y hay que empezar a leer. Pero ¿qué no ha escuchado usted, hermano Jorge, que en México no tenemos una cultura de lectura? Que nos gusta ver tele, que no nos la pueden pasar en caricaturas, toda la Biblia. Mire, sería muy fácil.
Pero Jesús es el verbo de Dios, es la palabra de Dios hecha carne. Y cuando nosotros leemos la palabra de Dios, esta palabra salta a nuestra mente, a nuestro corazón, como si nos estuviera hablando Dios mismo. ¿A quién le ha pasado eso? Dios nos habla. De repente empezamos a sentir hasta un masaje aquí en el cerebro. Empezamos a pensar y nos damos cuenta. En ese momento, las tinieblas que cegaban nuestro entendimiento son hechas a un lado porque la luz de Cristo empieza a resplandecer en nuestra mente. Y no solamente en el momento en que confesamos a Cristo como Señor y Salvador, sino conforme vamos leyendo nos damos cuenta que debemos de cambiar. Como el apóstol Pablo, le empezamos a decir al Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Dios nos habla, ama a tu esposa y séle fiel. Y tal vez no era un concepto, una idea que teníamos, pero de repente esta palabra empieza a masajear nuestra mente y se convierte en una verdad. Se derriban las estructuras que teníamos y se llevan cautivos todos los pensamientos a la obediencia a Cristo, y entonces surge la idea, voy a empezar a serle fiel a mi esposa, voy a ser un buen varón de Dios. Concepto que antes no teníamos. Antes teníamos el pensamiento de invertirle poco tiempo a los hijos. Creíamos que nada más con llevar el chivo a la casa ya crecían, grandotes los chamacos. Pero ahora nos damos cuenta que nosotros debemos de instruir a nuestros hijos y sembrar valores y principios y dedicarles tiempo. Y a través de la lectura de la palabra es como las verdades del mundo se empiezan a sustituir por las verdades de Dios. Y entonces ya no estamos viviendo una religión, sino que permitimos que el Dios vivo y verdadero nos hable y se relacione con nosotros y nos vaya conduciendo por su camino, verdad y vida. Jesús es el camino, Jesús es la palabra hecha carne. Por eso, si queremos estar en el camino, verdad y vida, necesitamos llenarnos de la palabra de Dios. Yo le invito a que en este periodo intertrimestral, parece que es como que un periodo de descanso porque no hay cursos bíblicos, póngase al corriente en su lectura bíblica. Dedíquese a llenarse de la palabra de Dios. Permita que la verdad del Evangelio resplandezca en su mente y en su corazón. El conocimiento es la llave que rompe las cadenas de la ignorancia para poder vivir en libertad. En Juan 8:31 afirmó nuestro Señor Jesucristo, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Fíjese, la condición que usted y yo debemos de alcanzar no es la de un simple creyente. Un creyente, pues sí, cree en Dios. Tú te encuentras a cualquier persona en la calle y le dices, ¿crees en Dios? Sí, creo que hay un Dios. Es más, creo que hay muchos dioses. Pero creen en un Dios, en un ser supremo. Pero hasta los demonios creen y tiemblan. Tú le preguntarías a cualquier demonio, si tuvieras la oportunidad de platicar con él, oye, ¿tú crees en Dios? Claro que sí creo. Y tiemblo ante su presencia. Pero no le obedezco, no le amo, no le sigo. Dios no desea que tú y yo nos quedemos en simples creyentes. Ser creyente no basta. Debemos de anhelar un nivel más alto y es el ser discípulos. Por eso dice aquí, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceremos el camino, verdad y vida y andaremos en él. No estaremos viviendo una religión, estaremos viviendo una forma de vida
de cómo nos relacionamos con Él, cómo Dios se manifiesta en nosotros con poder y nos utiliza para ser instrumentos de bendición en esta tierra. Jesucristo nos manda a todos sus discípulos. Levanten la mano todos los que quieran ser discípulos de Jesús. Entonces, leamos Juan 5, 39 al 40. Juan 5, 39 al 40. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Como diciendo, ay muchachos, hay algunos de ustedes que por más que les diga, escudriñen la palabra, no quieren venir a mí. Al ir a la palabra, vamos a Jesús y estamos en el verdadero, en el camino, verdad y vida. En segundo lugar, ¿sabe que es muy importante el ser llenos del Espíritu Santo? El relacionarnos con Dios a un nivel espiritual. Es el Espíritu Santo quien nos puede guiar a toda verdad, porque el Espíritu Santo testifica de la verdad. Acompáñeme por favor a Juan 16 del 13 al 14. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan 16 del 13 al 14. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo tiene esa función, revelarnos la verdad de Dios, testificar a nuestro corazón de que estamos en el camino, verdad y vida. Pero para poder percibir al Espíritu Santo, pues necesito nacer espiritualmente. ¿Qué es eso de nacer espiritualmente? Mira, el hombre es un ser creado a imagen y semejanza de Dios, de manera que somos seres espirituales también. Dice Primera de Tesalonicenses 5:23, Primera de Tesalonicenses 5:23, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si usted se da cuenta, todo nuestro ser está conformado por espíritu, alma y cuerpo. De tal forma que no solamente somos una masa gelatinosa de músculos y de grasita, ¿verdad? Que se mueve coquetonamente por ahí todos los días. No solamente tenemos sentimientos o una inteligencia y una voluntad, que es el alma, sino que en nosotros hay un espíritu que está diseñado para percibir la presencia de Dios, para anhelar la presencia de Dios, porque Dios es espíritu, y los que le adoran, los que se relacionan con Él, los que le aman, lo hacen en espíritu y en verdad. A ver, ¿dónde dice eso? Acompáñame a Juan 4:24, por favor. Juan 4:24. El apóstol Juan, que tuvo esa relación personal con Jesús, escribió: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Para poder adorar a Dios, hay que hacerlo a un nivel espiritual. Mi espíritu comunicándose con el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios comunicándose con mi espíritu. Y es cuando sentimos las manifestaciones de su presencia. Su presencia. Es cuando sentimos su gozo, su paz, su fortaleza. Ese abrazo cálido que nos dice: no temas, yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar. Yo te fortalezco. Yo te sano, yo te hago libre,
yo pongo en ti paz, yo te bendigo, yo te prospero. Y las manifestaciones de Dios las empezamos a percibir, no en nuestra carne, es en el Espíritu. Nosotros somos seres espirituales con la necesidad de relacionarnos con Dios. Dios es espíritu y como somos seres espirituales, el hombre tiene esa necesidad de relacionarse con Dios. Lamentablemente, en todas las culturas y tiempos se ha confundido el relacionarnos con Dios con religión. Y la religión no me lleva a una relación. Es por eso que han surgido las religiones, por la necesidad que hay en el hombre de comunicarse con el Dios que es espíritu. Esa parte espiritual en nosotros lo demanda, lo anhela. Y por eso las personas sienten un vacío muy grande en su corazón. Puedes tener riqueza, puedes tener bienes materiales, puedes tener el amor de tus seres queridos. Y sobre todo eso, hay un hueco en nuestro corazón. Un hueco que solamente Dios lo puede llenar. Cuando le buscamos a Él, cuando nos relacionamos con Él a nivel espiritual. Pero para podernos relacionar, necesitamos nacer espiritualmente. Mire, acompáñame por favor, si gustas, al Evangelio de Juan. Hay un hombre que platicó con nuestro Señor Jesucristo y Jesús le habló sobre la necesidad de nacer espiritualmente. Este hombre se llamaba Nicodemo. En Juan capítulo 3, vamos a leer a partir del versículo 1. Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Déjame hacer una pausa. ¿Te das cuenta lo que le está diciendo Jesús? Él que es el camino, le está mostrando el camino que debe de seguir para tener una relación con Dios. ¿Quieres entrar al reino de Dios? Debes de nacer de nuevo. ¿Quién quiere entrar al reino de Dios? ¿Ya naciste de nuevo? Hay que nacer de nuevo. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Necesitamos nacer espiritualmente, nacer de nuevo, para poder tener comunión con el Señor y escuchar entonces la voz del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y que testifica que estamos en el verdadero, en Jesucristo nuestro Señor. En tercer lugar, por la manifestación de los frutos en nuestra vida. Cuando nosotros tenemos comunión con Dios, ¿sabes? Nuestra vida no vuelve a ser la misma. Si desde que tú estás tratando de acercarte a Dios, si tu vida sigue igual, es que todavía no has tenido verdaderamente
un encuentro con el verdadero. Pero si tu vida empieza a cambiar, las tristezas se empiezan a convertir en sonrisas. La preocupación y la desesperación en paz, en certeza y confianza en Dios. Los pecados, los vicios que vivíamos en la carne, pues empiezan a terminar porque Dios nos da un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Nuestro carácter empieza a ser renovado. Teníamos un carácter tremendo, éramos muy enojones y pues ahora pues somos tranquilos, apacibles, nos llevamos bien con todos. Ay, hermano, ¿dónde está eso? Eso quiero, ¿dónde? Pues aquí, con el Señor, con Jesús. Pero si no lo hemos vivido en su totalidad, es porque no nos hemos entregado a Él al 100%. Es porque hemos estado posiblemente haciendo del camino verdad y vida una religión. Nosotros mismos podemos caer en eso. Dios está esperando que tu vida en Cristo no sea religiosa, ni farisaica, ni una moda nada más, sino que sea una forma de vida constante en ti y en mí. ¿Cuál es el fruto que se está manifestando en tu vida? Tu varón está siendo un esposo amante, un padre que educa, un buen proveedor del hogar, un siervo de Dios. Tu esposa, ¿estás teniendo un espíritu afable y apacible y has empezado a respetar a tu esposo? Tu hijo, ¿ya estás honrando a tus padres como si fuera el Señor mismo y les estás obedeciendo en todo? Porque eso dice la palabra de Dios. Cada uno de los integrantes de la familia tenemos que ver el fruto que se está manifestando. Y si tú ves o observamos que en algún integrante de la familia no se está dando ese fruto, hay que acercarnos, hay que platicar, hay que ver qué está pasando. Porque la palabra de Dios no regresa vacía, tiene el poder de actuar en nuestra vida. Dice Isaías 55:10, Isaías 55:10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Podemos ver cómo el estar cercano a Jesús, que es el camino, nos lleva a un cambio, a una transformación. Si tú percibes que en vez de ir hacia adelante de manera creciente en Cristo, estás estancado o te estás deslizando o estás siguiendo hacia atrás, como los cangrejos, aguas. Hay que hacer un alto. No podemos permitirnos eso. No podemos darle ventaja al enemigo. Si estamos ya en el verdadero, perseveremos en el verdadero y no desistamos de buscarle con todo nuestro corazón, de congregarnos, de aprovechar cada una de las oportunidades que la iglesia desarrolla en sus actividades para bendecir nuestra vida. Aprovechemos eso y de esta forma podríamos tener una dirección más clara, escudriñando la palabra, siendo llenos del Espíritu Santo y por el fruto que se está manifestando en nuestra vida, para saber si estamos en el verdadero. Muchas veces ni siquiera depende del lugar donde nos congreguemos, depende de cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros. Dios desea relacionarse
con usted y conmigo. Pero necesitamos creer en Él. Para yo definir que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, yo debo de creer que verdaderamente Él lo es. Y aquí estamos hablando de cuestiones de fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque a Jesús, usted y yo, ya no le podemos ver físicamente, pero está entre nosotros. Y a través de esta palabra que está siendo predicada, está llegando a nuestros corazones. ¿No sientes un calorcito luego en tu corazón a través de la palabra? Dios está esperando que para que iniciemos el camino, verdad y vida, creamos en Jesucristo en primer lugar. Dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. En segundo lugar, no nada más es creer, debo de arrepentirme de mis pecados, de mis faltas. Si tú ya confesaste a Jesucristo y ya te arrepentiste de tus pecados, gloria a Dios. Pero, ¿sabes que el arrepentimiento lo debemos de vivir todos los días de nuestra vida? Eso es lo que nos mantiene en la gracia de Dios. Porque muchas veces, si somos sinceros, tal vez algunos de nosotros hemos hecho de la vida cristiana, pues ya una religión. Y hay que pedirle perdón a Dios por eso. Dice en Mateo 4:17, palabras de nuestro Señor Jesucristo. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Para que el reino de los cielos se acerque a mi vida y yo pueda entrar en él, debo de arrepentirme. El arrepentimiento es sentir dolor por lo que hemos hecho, por lo malo que sabemos que hemos hecho. Aquello con lo que hemos ofendido a Dios, pedirle perdón, entregárselo a Él y decidir no volverlo a hacer. Y en tercer lugar, es confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Confesarle con mis labios. Muchas veces, a lo mejor tú has escuchado, levante la mano quien desea confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Y la gente se queda así. Yo me acuerdo el día que yo recibí a Cristo como Señor y Salvador. Ese día invitaron, ¿quién quiere confesar a Jesucristo? Y yo tenía la mano abajo y decía, no. ¿Por qué? Durante 3 años estuve yendo a una iglesia cristiana y no creía. Estaba sentado bien mono, escuchando la palabra de Dios, pero no creía. ¿Y cuántas veces dijeron, ¿quién quiere recibir a Jesucristo? Y yo no levantaba la mano y hasta decía, ay, ¿por qué lo hacen? Los quieren exhibir. Pensaba tantas cosas equivocadas. Y la verdad es que cuando una persona tiene un encuentro personal con Dios, cuando nos cae el 20, cuando la luz del Evangelio resplandece en nuestra mente y en nuestro corazón, lo más que decíamos es decirle, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Aquí estoy, me rindo delante de ti. Yo te quiero confesar, porque está escrito que cualquiera que le confiese delante de los hombres, Jesús le confesará delante del Padre Celestial en el reino de los cielos. De ahí la importancia de hacer una confesión en público. No es para avergonzar a nadie, es para que al hacerlo enfrente de todos, quede un testimonio de que estamos optando por Jesús, que Él es el camino, verdad y vida en nuestro corazón. Para que se cumpla esa palabra y un día Jesús nos confiese delante del Padre. ¿Te imaginas esa escena? Padre, mira, aquí están todos mis discípulos. Yo confieso que Pedro, Ramiro, Ramona, Carmen, Sofía, Ernesto, y empieza con toda la lista, son mis discípulos. ¡Uy! Ha de ser ese día glorioso, glorioso.
¿por qué no confesarle nosotros aquí también? Dice Romanos 10, versículo 8. Romanos 10, versículo 8. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Fíjate, salvo de tus pecados, de la muerte eterna, de la ira de Dios. Y todo por confesar y creer en nuestro corazón en Jesucristo, en su sacrificio en la cruz. En estas fechas, el mundo recuerda el sacrificio de Jesucristo, su pasión, pero muchas veces no tiene un entendimiento de todo lo que implica, que Jesús murió por ti y por mí para terminar con nuestros pecados, para vencer al diablo, para llevarnos a la vida eterna, para que podamos vivir aquí en la tierra una vida de libertad, de bendición. ¿No te debería de dar gusto? Jesucristo murió por nosotros para darnos vida eterna. Y número 4, no solamente es creer, arrepentirnos y confesar, sino vivir para Él cada día de nuestra vida. Vivir para Él cada día. Como dice en Romanos 14:8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Si tú te das cuenta, la vida cristiana es una vida, es vivir realmente, es saber vivir en esta tierra para poder alcanzar nuestro destino eterno. ¿Tú deseas entrar a la vida eterna? ¿Vas a permanecer todos los días de tu vida en Jesús, que es el camino? Yo te invito a que cierres tu Biblia. Vamos a orar. Padre, y te damos gracias por estas palabras que recibimos el día de hoy, que tienen el propósito de sacudirnos y de afirmarnos, de sacudir todo aquello que no forma parte de tu verdad, de tu vida, de tus principios, y afirmarnos en el Dios verdadero, en Jesucristo, que es el camino, la verdad y la vida. Tal vez hemos cometido muchos errores. Algunos posiblemente hemos hecho de la vida en Cristo todo menos una verdadera vida espiritual de relación contigo. Perdónanos, Señor. Permite que en el nombre de Jesucristo, todos los que aquí estamos podamos afirmarnos en ti. Queremos vivir para ti. Queremos andar en tus mismas pisadas. Queremos ser como tú. Espíritu Santo, guíanos a toda verdad. Revélanos esta palabra y permite que quede sembrada y forme un fundamento firme en nuestra vida, en nuestra relación contigo. Gracias te damos. Te bendecimos, Dios, porque tú lo haces en nuestros corazones. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y yo quisiera invitar a aquellas personas que nunca han hecho una decisión de fe por Jesucristo. Y a lo mejor han estado visitándonos y han escuchado estos mensajes. No es casualidad de que estés aquí. Dios está tocando a la puerta de tu corazón porque desea tener comunión contigo. Acuérdate, la vida en Cristo es una relación con Dios. Desea comunión contigo, pero tú deseas relacionarte con Dios. ¿Te gustaría invitarle a que entrara a tu corazón? ¿Te gustaría invitarle para que puedas nacer de nuevo? Y de esta forma inicies en el camino, en la verdad y en la vida. Si tú deseas
tomar esta decisión, como la hemos hecho muchos de los que estamos aquí, yo te invito a que levantes tu mano, por favor. Lo único que vamos a hacer es orar por ti. Orar por ti. Si gustas levantar tu mano, no tengas temor, no pasa nada. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Puras cosas buenas a partir del día de hoy en tu vida. Yo te invito a que tú que levantaste la mano, te pongas de pie, por favor. Ponte de pie, como valiente, diciendo, sí, Señor, aquí estoy. Voy a confesar que tú eres Dios delante de los hombres. El día de hoy yo tomo la decisión consciente de entregarte mi corazón, de entregarte mi vida. Eso es lo que vamos a hacer. No tengas temor. Ven aquí al frente, por favor, pide permiso. Ya estás de pie, pide permiso. Cuando nosotros tomamos esta decisión, ¿sabes que hay gozo en el cielo? Ahorita el Señor tiene una sonrisa tremenda por ti. Tiene una sonrisa por ti. Sé que hay otras personas y a lo mejor tienen ese temor, porque han de decir, es que es un compromiso muy fuerte. Y sí, sí lo es. Pero sabes, es el inicio de un cambio de vida. Salir de una condición de muerte, de pecado, a una condición de vida y de bendición. Si tú deseas tomar esta decisión, todavía estás a tiempo. Te esperamos aquí al frente. Y tú que estás aquí al frente, cierra tus ojos. Yo te invito a que traigas a tu mente todas aquellas cosas con las cuales tú has ofendido a Dios. Que sabes que la vida que has llevado no le ha agradado a Él. Que posiblemente le has lastimado o has lastimado el corazón de los que te rodean, inclusive de tus seres queridos. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Dios es el único que puede perdonar pecados. Ahí en tu corazón, en tus pensamientos, dile, Señor, yo me arrepiento, perdóname de estos pecados. Perdóname, perdóname. Te necesito que tú me hagas libre. Necesito ya no cargar con esta conciencia que me acusa. Renuévame. Y créeme que Dios en este momento está tomando tu palabra en cuenta y la está haciendo firme también. Pero también, como leíamos, necesitamos confesarle y creer en Él. Y esto es a través de una oración que surge de nuestros labios. Si tú me lo permites, quiero guiarte en esta oración. Repite conmigo estas palabras. Padre Celestial, el día de hoy vengo delante de ti a entregarte mi corazón. Me he arrepentido de mis pecados. Creo que tú tienes el poder de cubrirlos, de desaparecerlos, de hacerme libre. Te doy gracias porque me recibes como tu hijo. Yo me comprometo a amarte, a buscarte todos los días de mi vida, porque creo que Jesucristo es el camino, verdad y vida, y que a través de Él yo puedo heredar la vida eterna. Te bendigo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Permítame orar por usted. Padre, y te damos gracias porque tu Espíritu Santo ha traído tu palabra al corazón de estas personas que están aquí. Gracias porque tu luz está resplandeciendo en sus vidas y porque hoy inicia una vida nueva, un cambio de vida en cada uno de ellos. Les bendecimos, Señor, y permite que sea firme el compromiso que han hecho contigo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.
Dios les bendice.